Bienvenidos, esto es Apropia Conocimiento para Todos. En esta temporada hemos hablado de economía circular. En este capítulo específicamente hablaremos de un modelo agroecológico de laboratorio vivo. Con nosotros hoy Jorge Luis Gallego Zapata, que es ingeniero ambiental, magíster también en ingeniería ambiental y en ingeniería urbana, pero además doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena. No conocía yo esa área del conocimiento, toxicología ambiental. Profe, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. Un gusto. Nosotros en la Universidad de Medellín con mucha frecuencia escuchamos hablar del campus vivo Sí, señor. y les he dicho, hablamos de ese laboratorio vivo que si le entiendo bien, profe, es la génesis de ese gran proyecto de gestión que es el campus vivo de la Universidad de Medellín. ¿Por qué no me ayuda a entender? Bueno, sí, es importante como ir al surgimiento de esa marca o ese sello que tiene nuestra universidad de Campus Vivo. Y hay un tema importante, es que esto surgió de los estudiantes, esto surgió en un aula de clase De la- ingeniería de ambiental. ingeniería ambiental, un curso llamado Dinámicas Socioambientales que lo dirige la profesora Dora Luz Delgado, socióloga. Y ella en ese curso le puso el reto a los estudiantes, el reto de cómo nuestro campus le puede contribuir a la sostenibilidad del territorio. Entonces, en ese proceso, en la metodología de proyecto de aula, los estudiantes hacen un reconocimiento de las potencialidades del campus y en conjunto con la profesora hacen esa reflexión. Tenemos un campus que tiene un área natural que, con muchas potencialidades, que alberga una gran biodiversidad y que además hoy en día los retos de la sostenibilidad nos obliga a implementar estrategias de adaptación al cambio climático, de restauración de ecosistemas, de gestión de residuos y de producción de alimentos y soberanía alimentaria. Entonces, con ese análisis que hacen los estudiantes, como resultado de ese curso, surge la idea de implementar dentro del campus una huerta agroecológica. Ese es un primer momento de la historia. La profesora entonces, con el apoyo de la Facultad de Ingenierías y de Rectoría, desarrollan el proyecto de la huerta y detrás de eso viene entonces como una apropiación ya de la universidad de esa área que tenemos dentro del campus, que son 36 hectáreas, a llevar cómo ese manejo agroecológico puede expandirse para que tengamos otras estrategias de sostenibilidad dentro del campus. Entonces, detrás de la ecohuerta viene un sistema de manejo del agua, viene un sistema de aprovechamiento de residuos para la producción de abono agroecológico y viene también una estrategia de restauración ecológica y de regeneración de un área boscosa que tenemos al interior del campus. Entonces, este tejido que estoy dando unos pasos muy rápidos en una historia que es muy larga y Muy muy larga. bonita además, este tejido que va gestionando la profesora deriva en lo que es el sistema de gestión de la sostenibilidad Campus Vivo. Entonces, para empezar a reunir todos los elementos, una huerta agroecológica, gestión de la biodiversidad, restauración y manejo de nuestros bosques, se consolida una estrategia que involucra ya otras facultades, otros profesionales que apoyen en esas áreas que acabo de mencionar y desde la dirección de la universidad se conforma ese sistema de gestión de la sostenibilidad Campus Vivo, resaltando por supuesto que tenemos un campus lleno de vida y de biodiversidad. Lo escucho en ese recorrido que, como usted bien Sí, dice, pues trata de resumir una gran cantidad, no solamente de tiempo, sí, sino de procesos y de sí, y esfuerzos, personas. seguramente de voluntades. Sí, Y, y lo voy a decir en términos muy paisas, seguramente, cuando uno dice campus vivo, no es carreta, ni es un eslogan. Como usted lo ha planteado, hay una construcción y esfuerzos y trabajo de mucha gente. sí, señor. Aquí, pues, el equipo que empezó a construir la profesora desde la iniciativa con los estudiantes, empezó a reunir entonces profesores también de la universidad que bajo esa perspectiva de motivar a los estudiantes a realizar trabajos aplicados, proyectos de aula, empezaron a involucrarse en los otros temas, ¿cierto? En la gestión de residuos, en la gestión de la biodiversidad, en la creación de estrategias que sirvan para los procesos de enseñanza, pero que a su vez le dejen al campus
digamos, un producto o digamos, un proceso que la universidad pueda utilizar, pueda aplicar, o que lo que llamamos también un proceso de transferencia. Entonces, eso, además ya de generarse una estrategia de sostenibilidad para el campus, también se convirtió en una estrategia de proyección y apropiación social del conocimiento, porque una vez se consolida este espacio en el campus, empezamos a tener encuentros y visitas de la autoridad ambiental, de la alcaldía, de otras universidades, de colegios que querían conocer la experiencia que tenemos acá. Que a veces simplemente, insisto, repetimos, nombramos, pero no llenamos de contenido de todo este esfuerzo y todo este trabajo. 36 hectáreas, me dijo usted, El campus tiene aproximadamente 36 hectáreas. y una amplia zona boscosa. Estamos ya en el final de la urbanización, digamos, de Medellín. Sí, el campus tiene una posición, digamos, privilegiada, ¿cierto? Eh, Más o menos, si no me equivoco, son 11 hectáreas en esta zona desarrollada donde están los bloques, la infraestructura, y tenemos otras 23, 24 hectáreas para las zonas de recreación pasiva, donde están las canchas, donde tenemos un área boscosa y donde está nuestro proyecto de la huerta y el sistema agroforestal, y esta área ya inclusive pues, es considerada zona rural. Entonces la posición de la universidad está en esa transición entre lo urbano y lo rural, y esa es una de las reflexiones que nosotros también hacemos desde la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué pasa en las fronteras entre lo urbano y lo rural y cómo esos territorios entonces tienen oportunidades de hacer una transición a la sostenibilidad? Entonces, eso para nosotros es una oportunidad de utilizar este campus como un modelo que sea replicable a otras zonas de la ciudad o a otras zonas periurbanas que puedan aprender de nuestras estrategias para también tener un modelo de adaptación y de transición sostenible. Profe, cuando usted dice esas reflexiones que se suscitan a partir de eso, me mueve también a pensar, claro, el origen, digamos, profesional o disciplinar de la profesora Dora Luz. Usted me dijo que ella es Ella es socióloga, socióloga. probablemente una socióloga en ingeniería ambiental lleva esas reflexiones y esos pensamientos que no necesariamente son las de los ingenieros. Ella es una persona que yo admiro mucho porque ella fue mi profesora. Yo soy egresado de la universidad y tuve la oportunidad de recibir sus clases. Eh, yo valoro muchísimo como la oportunidad de que nuestro programa de ingeniería ambiental sea interdisciplinario, porque los problemas ambientales, si bien pues estamos hablando de una facultad de ingeniería, los problemas ambientales son problemas sociales, políticos, económicos, ¿cierto? Entonces tienen raíces en esos componentes de la dinámica social, económica de los territorios. Si bien nosotros podemos hablar de impactos en el agua, en los residuos, en el aire, en la biodiversidad, esos problemas derivan de los procesos humanos, ¿cierto? Antrópicos. Entonces la mirada de un sociólogo ayuda a entender cómo son esas dinámicas del territorio, cómo las personas se relacionan con el territorio, con los recursos, cómo valoramos entonces esas dinámicas culturales y sociales con relación a los recursos del territorio que habitamos. Entonces, digamos que el papel de ella ha sido ese, ¿cierto? Llevarnos ese mensaje y sembrarnos esa semilla a los profesionales en ese tema de que tenemos que partir del reconocimiento de la configuración de los territorios, de esa forma de pensar de las comunidades, y que las soluciones son viables si las comunidades están dispuestas a aceptar ese cambio, si están dispuestas a entender esas relaciones, esas interacciones que generan impactos, y cómo a partir de ese reconocimiento hay una verdadera transición hacia la sostenibilidad. Entonces, el pensamiento de ella tiene como ese sello, y hoy vemos, digamos, su persistencia, su trabajo, su construcción en lo que se ha materializado hoy como Campus Bio durante todos estos años de trabajo. Pues qué bien. Y ese otro elemento que usted menciona es replicable, hace que sea transferencia del conocimiento, hace que tenga una proyección social y entonces lo han llevado a otros territorios, eh, entiendo como el de la Comuna 13. Correcto, sí. El modelo del laboratorio vivo entonces configura, digamos, un proceso de apropiación social en el momento en el que aquí consolidamos estrategias de restauración de ecosistemas, de prácticas agroecológicas y seguridad alimentaria, de manejo de los residuos orgánicos, y como lo decía ahorita, naturalmente aquí lo entendemos como un proceso en las zonas de transición periurbana. Entonces, cuando el proyecto se consolida,
también nos visitan, conocemos algunos aliados y entre ellos entonces aparece Comuna Project, que es una ONG que está en la Comuna 13 y nos cuentan entonces qué pasa en su territorio y el interés que ellos tienen de promover iniciativas también allá en el barrio. Entonces con Comuna 13 realizamos un proceso de transferencia donde ellos estaban interesados en recuperar unos espacios, unas áreas que tenían dentro del barrio que por, digamos, el diseño urbanístico que tuvieron, estaban destinados a ser jardineras, por ejemplo, y la comunidad dijo, queremos aprovechar este espacio que nos dejaron en un proyecto de infraestructura, pero queremos que sea funcional. Nosotros tenemos interés en cultivar, queremos aprovechar estos jardines, pero que sean funcionales, que los podamos apropiar, no solamente algo ornamental para los turistas, sino algo que nosotros nos podamos apropiar y podamos aprovechar. Entonces, en ese acercamiento empezamos un proceso de talleres, visitas, recorridos. Fue un intercambio porque nosotros también aprendimos mucho de ellos. Un tema importante es qué quieren sembrar, porque nosotros aquí sembramos algunas cosas que podemos comercializar y que se distribuyen en la universidad, pero Aquí en el allá, Campus sí, Vivo, aquí en el campus, pero ellos qué quieren sembrar, ¿cierto? Entonces también fue un aprendizaje. ¿qué encontraron? En los barrios hay personas que tienen origen campesino, ¿cierto? Entonces están Muchos. interesados en plantas medicinales, por ejemplo, también estaban interesados en cosas que pudieran distribuir para algunos restaurantes que ya hay allá. Entonces eso también fue un aprendizaje muy interesante. Entonces, el proceso de transferencia involucró primero reconocer las potencialidades del territorio, ¿cierto? No es una fórmula que el laboratorio vivo lleva y replica. De hecho, el primer paso es entender la comunidad cómo quiere implementar ese proceso y cuál es su interés, ¿cierto? Entonces, allí lo que hicimos fue acompañar ese proceso de prácticas agroecológicas, pero muy desde el interés y la motivación de ellos y el manejo de los residuos para el uso pues también de abonos. Entonces fue como dar esa chispa inicial, si se puede decir así, a partir de nuestra experiencia, que ellos puedan crear su propio proceso. Claro, es que usted lo menciona y creo que vale la pena hacer el énfasis en ello. Como mucha parte de la periferia de Medellín y de las grandes ciudades de América Latina, sus pobladores originales son campesinos que se han venido para las ciudades en busca de oportunidades que no encuentran en el campo, pero que siguen teniendo ese arraigo digamos, esa comunión con la tierra, con el sembrar. Correcto, sí, eso es una característica de los diferentes momentos de crecimiento y expansión que ha tenido la ciudad. Entonces nosotros encontramos personas sí, que tienen tradición campesina o también pues alrededor de la huerta se establecen esos diálogos. Tal vez ya quienes están vinculados al proceso de la huerta urbana son más jóvenes o nacieron en la ciudad, pero están los diálogos con los abuelos, ¿cierto? Entonces los abuelos son los que tienen esa sabiduría. Vea, siembra esta planta que tiene potencial o puede servir para el dolor o que usted lo puede utilizar para el dolor de cabeza o para el estómago. Entonces, ahí está también como ese relevo generacional y esa apropiación de ese conocimiento que se conserva a través de algo que es la huerta. Y es también, desde el punto de vista, digamos, del diálogo de saberes, el respeto por esos saberes ancestrales. Sí, sí, y eso está pues también digamos que en la esencia del laboratorio vivo, porque uno de los principios de la agroecología es ese, es recuperar esos saberes tradicionales en torno a la producción de alimentos. Entonces eso también se lleva a esa dinámica en el barrio cuando se instaló el proyecto allá. Profe, déjeme hacer un hincapié en un tema que usted mencionó, que también me parece que es relevante. Sí. La diferencia entre un modelo aplicable y replicable y una fórmula, digamos, que se calca en otras cosas. Yo creo que hay un tema fundamental y es que nosotros queremos que esa iniciativa que se lleva a un territorio perdure en el tiempo y que no dependa de la universidad como un actor principal, ¿cierto? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros queremos apoyar a esta comunidad, pero queremos que la comunidad por sí sola pueda desarrollarlo y que lo sostenga en el tiempo. Y digamos que si eso pasa, estamos contribuyendo a la sostenibilidad local y que es un proceso sostenible. Entonces, la diferencia entre llevar una fórmula y instalar un proceso tiene que ver con eso, con la vinculación que van a tener las personas con el proyecto, con una verdadera apropiación y que si
la universidad finaliza un proyecto en un momento determinado, la comunidad no diga, nos quedamos solos, no volvió a la universidad, se acabó la huerta. No, porque nosotros desde el principio estamos es orientándolos a ellos cómo pueden encontrar una solución que venga de las potencialidades que ellos tienen, de los intereses que ellos tienen y de la visión que tiene el territorio. Entonces nosotros no podíamos llegar el primer día con el bulto de abono y las plantas para sembrar, ¿cierto? El primer día teníamos que llegar a escuchar, ¿cierto? A escuchar a la comunidad, cómo ellos se imaginan el barrio, cómo ellos entonces se relacionan con los alimentos, con los productos que pueden obtener de allá, cómo ellos entonces manejan los residuos y a partir de ese entendimiento y ese intercambio es que podemos construir una solución con ellos. Entonces, no es tener una solución predeterminada, sino tener unas herramientas para entregarle a la comunidad para que ella construya su propia solución. Y esa es, digamos, una diferencia entre instalar una fórmula, ¿cierto? Instalar un proceso en un momento determinado y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, que la clave está en la apropiación que pueda tener la comunidad. Si me permite una metáfora, digamos, a propósito de huerta, es ustedes van y acompañan a sembrar, así no necesariamente sean quienes van a cosechar. Correcto, muchas gracias, sí, es una analogía muy bonita. Y ese pudiera ser, dijéramos, expresado de esa manera, un modelo replicable en otras zonas del departamento y del país. Sí, nosotros en este proceso estuvimos desde el principio en el diseño del sistema agroecológico, tuvimos una asesoría de expertos con una fundación que se llama Madre Tierra, que son expertos en agroecología. Y esos principios de la agroecología, la permacultura, la regeneración, parten del reconocimiento de la biodiversidad de esa región, ¿cierto? De las condiciones culturales de un territorio, de sus características geográficas, climáticas, para que digamos, no pensemos en que siempre se va a sembrar lo mismo o que siempre tenemos que empezar con un tipo de planta, no. Eso parte del reconocimiento de qué es lo que se puede recuperar para ese territorio, para sus condiciones naturales y culturales. Entonces, lo replicable del modelo, repito, no es qué es lo que se siembra, sino el proceso de interacción con la comunidad y digamos, de regeneración natural a las condiciones de esa región. Y ese asunto del laboratorio vivo, profe, que tiene para adelante, que sí. Bueno, el laboratorio vivo a lo largo de toda esta historia ha tenido momentos pues de inflexión, ha tenido entonces un proceso de maduración. Nosotros en este momento entonces tenemos la consolidación del sistema agroecológico y empezamos un proceso de regeneración, de restauración y enriquecimiento de esta zona boscosa. Nosotros queremos entonces analizar cuál ha sido el efecto de ese proceso de restauración. Queremos acompañar ese proceso de restauración en el tiempo, garantizar que ese proceso sí va a llegar a buen término, garantizando la conservación de ese ecosistema. Queremos hacer estudios del impacto de esa restauración agroecológica en cuanto a flora y fauna. Nosotros tenemos especies insignia en nuestro campus. En un estudio que se hizo en el 2016, podemos entonces ya por este tiempo estar haciendo un nuevo estudio que permita reconocer si han llegado nuevas especies o cuáles otras podemos identificar dentro del campus. Este modelo es replicable, como lo hemos dicho, y por eso nuestro interés es que se siga conservando en esa dinámica, ¿cierto? Que siga siendo un laboratorio vivo para toda la comunidad universitaria, que no sea solamente un espacio para los de ingeniería ambiental, sino que desde todas las disciplinas se puedan ver en este campo realizando sus prácticas, sus proyectos de aula, sus trabajos de grado y que sigamos de puertas abiertas a las comunidades y que este sea un laboratorio también de soluciones para los territorios en los que la universidad pueda incidir. Claro, usted desde estudiante de ingeniería ambiental estaba vinculado a estos temas y me acaba de decir la importancia de las miradas de otras disciplinas y particularmente pues con la inspiración de la profe Dora como socióloga. ¿Han encontrado respuestas de las otras facultades, desde otros proyectos también que digamos se vinculen y hagan sinergias? Sí, sí, hay una cantidad pues, de experiencias muy interesantes que tenemos de la facultad, por ejemplo, más reciente que la de diseño. Ellos han encontrado la posibilidad allí de estudiar
plantas que generan fibras o materiales que ellos pueden aprovechar. Hemos utilizado también el proceso de manejo de residuos y de siembra como un proceso de integración en los equipos de trabajo, en los grupos, como una actividad de integración entre los grupos. En el programa, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que han tenido el programa de administración de agronegocios, también han tenido estudios de diferentes áreas en la parte de manejo de cosecha, en la parte de buenas prácticas, de sistemas productivos. Eh, Desde ingeniería ambiental, pues ya hay asignaturas pues específicas también en manejo del suelo, en gestión de ecosistemas y biodiversidad. En la parte de comunicaciones también, de cómo hacerle divulgación al interior del campus para que todos conozcan esa estrategia de generar piezas gráficas a partir de ese inventario de biodiversidad para que conozcamos y divulguemos lo que tenemos dentro del campus. Entonces, hemos tenido ya participación de varias disciplinas con casos muy interesantes de proyectos de aula y de investigación, que es lo que queremos conservar y que se siga dando esa interacción pues interdisciplinaria que finalmente pues es el campus el que se beneficia, y cada vez tenemos más cosas para mostrarle a la comunidad y transferirle. Pues, profe, muchísimas gracias por lo que hacen cotidianamente desde el grupo con la profe Dora y, por supuesto, con las comunidades y, por supuesto, también por su tiempo y su disposición para compartir con nosotros estas experiencias que hacen que el conocimiento sea más una aventura que una carga o una obligación. Muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Los esperamos en otro capítulo de Apropia Conocimiento para Todos.